Conadu Entrevista. Les recordamos a todos las vías de comunicación, siempre a través de las redes sociales. En Facebook nos buscan como Conadu y en Twitter como @prensaconadu. Vamos a entrarnos ahora en una nueva entrevista y recibimos aquí en Conadu al frente a Alberto Conglit. Él es doctor en Ciencias Químicas y licenciado en Ciencias Biológicas, investigador superior del CONICET y docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, además, es el director del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias del CONICET de la UBA. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Alberto, la primera pregunta indefectiblemente tiene que ver con este recorte tremendo que está sufriendo los científicos argentinos en el ingreso a la carrera de investigación, la falta de becas, los sueldos. ¿Cómo se está viviendo todo esto? Bueno, si empezamos por los sueldos, es una cosa que aqueja a todo el país. Hay una pérdida brutal del poder adquisitivo del salario como consecuencia de las políticas económicas de este gobierno, y que en el caso de los científicos y docentes e investigadores nos afecta porque habíamos tenido una recomposición durante la época del kirchnerismo que poco a poco fue perdiendo ese valor de recomposición. En los últimos tiempos de Cristina, por lo menos los aumentos anuales iban capturando el efecto de la inflación, pero ahora esto ya no es más así y estamos con salarios muy bajos. Claro. Respecto de los ingresos a la carrera del CONICET, bueno, también con ese gobierno ya en 2016 hubo una reducción de 500 puestos, lo cual fue muy abrupto porque iba en contra además del Plan Argentina Innovadora 2020, que preveía un crecimiento gradual todos los años hasta llegar en el CONICET a un número de investigadores cercano a 5 por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa. Pero en 2016 el gobierno decidió bajar en 500 puestos, lo que debían haber entrado más o menos 1000 jóvenes, y entraron 500 en ese año, y a partir de eso venimos con ese número. Este último año fueron 450, pero lo que nosotros sabíamos que iba a haber solamente 450 vacantes, lo que no sabíamos es que hubo 2.500 postulantes, por lo tanto solo entró el 17%, y eso deja fuera a camadas de jóvenes preparados en la universidad pública, licenciados, que están en las mejores condiciones para hacer ciencia y para hacer un doctorado, por ejemplo, o que ya están doctorados, obviamente, Claro. Que pueden entrar a la carrera. Y bueno, es una pena para el país y es una pena para toda esta gente que se formó, que se doctoró y que algunos hicieron postdoctorado también. ¿Qué tal, Alberto? Pablo Macía. Y bueno, y en términos, sí, la verdad que es terrible cómo han desmantelado lo que era el Plan 2020 con la idea de acrecentar un 10% cada año a los investigadores, ¿no? Con los recursos humanos que quedan por el camino. Pero además de eso, en términos de financiamiento del sistema científico-tecnológico, esta, degradación del ministerio a secretaría, ¿qué otras cuestiones implicaría para la ciencia? Hay múltiples recortes, muchos de los cuales son desconocidos por las autoridades porque mienten al respecto, pero por ejemplo el dinero de funcionamiento de los institutos, de las unidades ejecutoras, se ha reducido muchísimo. Para que tengan una idea, yo dirijo un instituto que tiene más de 200 personas y en 2017 la cuota anual de funcionamiento era de 1.200.000 pesos. Ahora, en 2019, es de 600.000 pesos. O sea que es la mitad del valor nominal, cuando en 2017 y 2019 hubo un 80% de inflación acumulada. Pero bueno, la UBA está girando dinero a los institutos, que en nuestro instituto será alrededor de 500.000 pesos, pero si yo sumo lo de la UBA más lo que nos va a dar el CONICET, llego a 1.100.000, que es nominalmente lo mismo que en 2017,
con una inflación, como digo, con servicios mucho más caros. O sea que funcionamiento de institutos hay un grave problema. Subsidios para investigación, la Agencia Nacional de Investigación en Ciencia y de Promoción de Ciencia y Tecnología, la agencia, está desfinanciada. Y los subsidios más competitivos no llegan para un grupo de investigación experimental a los $10.000 anuales, con lo cual no se pueden comprar los reactivos porque están dolarizados, claro. Y porque y bueno, y después también hay recortes en la compra de equipamiento. Hay llamados a subsidios de equipamiento mediano grande que fueron aprobados con dineros del BID, que supuestamente debería estar en dólares, y que hoy en día la agencia nos dice que no tiene más plata que para pagar un 20 o 30% de lo que corresponde al equipo, con lo cual es imposible comprarlo. O sea, hay recortes por todas partes, y la verdad sea dicha es que al principio del gobierno de Macri, uno podría directamente acusar a los funcionarios. Ahora habría que ir a acusar directamente a Lagarde, al FMI, porque es un recorte en todo lo que sea el Estado que afecta en una profundidad muy grande al sistema de ciencia y tecnología. Alberto, y sí, todos conocemos la dura realidad a la que nos intenta someter el FMI, ¿no? Con su idea del ajuste y del déficit cero. ¿Qué proyectos, digamos, sobre todo en tu área, se ven obturados? Digamos, si podés mencionar algunas áreas por ahí vinculadas al Plan 2020, digamos, que podían promover un cierto desarrollo dentro de nuestra sociedad, que se ven de alguna manera, o de alguna manera no, o fuertemente obturados a partir de estas políticas. Bueno, hoy todas las investigaciones están cuidándose los investigadores de qué es lo que gastan, porque no les alcanza para, como dije antes, comprar los reactivos o los equipos. En el caso de mi grupo de investigación tenemos una posición privilegiada porque tenemos fondos internacionales, o sea, yo tengo subsidios internacionales que son en dólares y por lo tanto no, si yo dependiera exclusivamente de los subsidios nacionales, que han sido, como les dije, devaluados muchísimo, estaría en dificultad de llevar adelante una investigación, por ejemplo, en mi grupo, que tiene que ver con la terapia de una enfermedad hereditaria, que es la atrofia muscular espinal. Pero yo no la veo inhibida esa investigación, como digo ya, porque tengo fondos internacionales. Pero hay muchos otros casos donde los grupos pequeños, sobre todo esto afecta mucho a los grupos iniciales, a los jóvenes que están empezando sus grupos. Y es muy vasto lo que abarca el CONICET, porque va desde las ciencias sociales, las tecnologías, las ingenierías, las ciencias exactas y naturales, las biológicas y de la salud, en fin, es muy muy vasto. Yo no te puedo dar un ejemplo. Todo el sistema está en crisis, y quizás la mejor prueba de esto, no sé si ustedes se enteraron por los medios, es que hace unos 10 días nos reunimos en Córdoba, 130 directores de institutos del CONICET, muchos de ellos son de UBA CONICET, que serían los que nos relacionan más a la Universidad de Buenos Aires. Nos reunimos para analizar las consecuencias de la crisis, y sacamos un manifiesto de Córdoba, que ha sido ahora firmado por 190 directores de institutos, o sea que estamos en una situación que es casi el 80% de los institutos. Y esto es muy bueno porque, además de que hubo un clima de mucha elaboración de alto nivel, fue transversal a las ideologías y a las posiciones políticas. Está claro que muchos apoyábamos el gobierno anterior y somos opositores a este gobierno, pero hay otros que no, otros que votaron por este gobierno, que se dan cuenta que la situación financiera del sistema científico es crítica, y que si no se revierte puede llevar a destrucción, y ya está llevando a migración. O sea, en mi instituto ya hay 2 personas que habían ganado espacio y habían entrado a la carrera del CONICET y han decidido no quedarse y aceptar posiciones en el extranjero. Alberto, te llevo para otro terreno que sabemos que también conoces muy bien. El año pasado estuviste participando de las audiencias públicas previas a la votación
por la despenalización del aborto. Y tu exposición se centró en la diferencia científica entre el concepto de embrión y de persona. ¿Cómo fue que decidiste participar de estas audiencias? ¿Qué fue lo que te llevó? Bueno, fui invitado, no es una cosa que uno se proponga hacer, fui invitado por distintos legisladores y lo he hecho primero en diputados y después en senadores. Y en primer lugar, bueno, porque creo que tengo una serie de informaciones al respecto que me parece que es importante que tanto los legisladores como la sociedad pueda entender y compartir. Contanos. Pero por otro lado, bueno, vos me preguntás, ¿por qué? Bueno, porque uno es un ciudadano antes de ser un científico y justamente uno no puede encerrarse en una torre de marfil, sino que tiene que compartir sus conocimientos y sus opiniones respecto de esos conocimientos y de otros con la sociedad. El eje fundamental, voy a empezar por algo más concreto, la condición de persona jurídica en todas las legislaciones, incluso en la Argentina, solo se adquiere con el nacimiento con vida. Claro. O sea, antes, si el niño, el bebé nace muerto o aborta antes del nacimiento, ya sea espontáneamente o provocadamente, a ese individuo, a ese embrión, a ese feto, se lo da por no haber existido nunca jamás. Claro. Por lo tanto, la ley establece claramente que la persona es consecuencia del nacimiento con vida cuando se separa físicamente de la mujer, cuando ya no tiene intercambio a través de la placenta, sino que respira por sus propios pulmones y se alimenta por la boca. Conclusión, uno puede preguntarse si antes de eso el embrión o el feto son vida humana, son personas. Y la respuesta es que no son exactamente lo mismo a una persona, porque el embrión todavía tiene una serie de... O sea, no basta con que tenga la información genética proveniente del espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer, sino que hay otra información que es transmitida durante el desarrollo por el útero de la mujer a través de la placenta al embrión en formación. Por lo tanto, no se puede agarrarse la sociedad o algún sector de la sociedad de que ese embrión es un ser humano para justificar la penalización del aborto, porque ese embrión es una parte de la mujer gestante y la mujer tiene que tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre ese embrión que está gestando, en el caso que realmente no quiera proseguir con el embarazo. Ese es el eje fundamental, aunque yo diga otros elementos que aportan a la diferencia entre un embrión, un feto y un ser humano completo. Alberto, la verdad muy buena, fue muy buena tu exposición, digamos, allanándole el camino también a una senadora que había ahí, ¿no? Silvia Elías Pérez. Y yo no la conocí, la verdad que nunca tuve intercambio con ella, pero no fue muy agradable su manera de preguntar y bueno, yo tuve que responder de una manera un poco directa. Parte de un sentido común, ¿no? Un poco arcaico que esta señora tiene, ¿no? Pero, digamos, también cambiando un poquito de tema, y creo que es una de las últimas preguntas, digamos, el aporte que vos has hecho en cuanto desde la ciencia también a cuestiones que tienen que ver con la pedagogía, el cómo enseñar la ciencia en la universidad, ¿no? ¿Qué podés brevemente, digamos, comentar algo de estas cuestiones? Porque te hemos seguido en algunas notas. Te agradezco mucho que me hables de ese tema porque la verdad es que me es algo muy querido, ¿no? Yo amo la docencia, considero que los investigadores son los que tienen que hacer docencia de grado, que no se pueden refugiar en su condición de investigadores para no dar clase. No todo el mundo tiene las mismas capacidades para dar clases masivas o para dar clases en las materias iniciales de una carrera, pero en principio si la tiene, no tiene que negárselo a los alumnos, porque los alumnos están en la universidad pública, están en un lugar donde se genera conocimiento, y es justamente los generadores de ese conocimiento los que tienen las mejores armas, las mejores herramientas para poder enseñar los conceptos básicos. Ese sería un punto que quisiera comentar. Y el otro, que tiene que ver muchísimo con...
Yo nunca aprendí pedagogía ni didáctica, pero creo que hay un punto de partida en encarar una clase o encarar la transmisión del conocimiento, que tratar de ponerme en el lugar del otro. Claro. Es decir, ¿cómo me gustaría a mí que me expliquen algo si yo no lo supiera? Porque así como a mí me gusta enseñar, también me gusta aprender y me gusta que me expliquen las cosas. Explicarlas no significa ni darlas por sabidas, ni tampoco trivializarlas con metáforas infantiles. O sea, hay que buscar un punto en el cual haya rigor en la explicación, pero también ponerse en el lugar del otro para que trate de entender y no simplemente decirle, bueno, si no lo entendés, jorobate. Estos dos conceptos tienen que ver con cómo me gusta la docencia y por qué la amo. Brillante. Alberto, bueno, nos quedaríamos charlando contigo muchísimo tiempo más, pero ya estamos sobre el cierre del programa. Muchas gracias por atendernos, seguramente No, les agradezco mucho volveremos. a ustedes y gracias por la variedad de las preguntas. Por favor, un abrazo. Alberto Kornblit, aquí en Conado al Frente.